tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de QM Agro, la quinta, que se puede ver por el canal QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y todo el país. Hoy vamos a repasar toda la realidad del agro y vamos a ver noticias de política, de maquinaria agrícola, de maíz, de agricultura familiar. Tenemos un programa muy completo y también estamos de estreno. Hoy vamos a debutar con una nueva sección, la ficha técnica de maquinarias, en donde vamos a ver fierros clásicos, lanzamientos y hasta vamos a tener oportunidad de ver algún fierro retro. Para darte una pista, lo que vamos a ver hoy es una cosechadora. Es blanca, verde y con acento cordobés. No te voy a decir más, así esperás hasta más o menos la mitad del programa y lo podés ver. Ahora vamos a empezar puntualmente con el programa y vamos a hablar de maíz. ¿Qué pasa con el maíz? Está empezando una nueva campaña, hay dudas con la superficie que va a haber de siembra, con los rindes, con los costos sobre todo, que está preocupando mucho a los productores. Y entonces hablamos con Gustavo Ferrari. Él es un técnico del INTA Pergamino que se especializa en nutrición de cultivo y nos explicó cuáles son las tendencias en tecnología y qué hacer para que el cultivo rinda más. El maíz es un ejemplo de innovación. Nosotros tenemos realmente tecnologías de todo tipo, ¿no es cierto?, que pasan por la biotecnología, por diferentes tipos de herbicidas, un progreso, ¿no es cierto?, en lo que son las moléculas, digamos, para el control de enfermedades y la fertilización, digamos, ¿no?, que son todos aspectos donde realmente el proceso de innovación, el conocimiento está muy desarrollado. Un poco todo este combo, digamos, ¿no es cierto?, de biotecnología, protección de insectos, mejores moléculas para el manejo de enfermedades, ha permitido, digamos, en el cultivo de maíz el desarrollo de una tecnología de procesos que en alguna medida es revolucionaria, ¿no?, que es la aparición de los maíces tardíos, que han permitido extender el cultivo hacia áreas donde, digamos, por la frecuencia de lluvias, la distribución de las mismas, el cultivo era prácticamente poco viable. O sea, le ha permitido al maíz colonizar ambientes de menor productividad, ¿no es cierto? Y eso, bueno, ha sido un sostén importante y ha permitido que, digamos, no pierda superficie más allá de la que todavía podría haber estado cayendo. Y en lo que es provincia de Buenos Aires, este caso del maíz tardío que vos mencionás es bastante notable. Realmente sí, ¿no es cierto?, porque la provincia de Buenos Aires la asocia muchas veces con la zona núcleo, con los mejores ambientes, pero digamos, cuando nos vamos hacia el oeste, suelos más arenosos, suelos con presencia de horizontes tapto, que son una limitante para la exploración de las raíces, o cuando nos vamos, ¿no es cierto?, hacia la zona costera del río Paraná, la Ruta 9, que tenemos mayores contenidos de arcilla, son todos ambientes, digamos, que son restrictivos, y más todavía cuando nos tenemos que, digamos, el acontecimiento climático que nos acompaña es un proceso de la Niña asociado a sequías, realmente, ¿no es cierto?, los maíces tardíos presentan una oportunidad de diferir el periodo crítico hacia una época de menor demanda ambiental, lo que los hace, digamos, ¿no es cierto?, mucho más estables. Acabamos de finalizar una campaña acompañada por el fenómeno El Niño. De todos los cultivos que se siembran en la región pampeana, el maíz es el que más gana, digamos, durante los procesos del Niño, porque evidentemente el estrés hídrico, ¿no es cierto?, es la principal limitante y al cultivo que más afecta. De modo, ¿no es cierto?, que se han alcanzado niveles de rendimiento récord, digamos, ¿no es cierto?, tanto en maíces tempranos como tardíos, que a propósito, ¿no es cierto?, aún en una campaña El Niño donde uno la asocia a lluvias de diciembre y, digamos, con una buena performance de las fechas de siembra tradicionales, no obstante ello, los maíces tardíos se han mostrado muy pero muy competitivos y realmente podemos decir de que los rendimientos han sido parejos en la mayor parte de la zona. Por ahí, digamos, ¿no es cierto?, un poco por la situación económica, a lo mejor el potencial de rendimiento no ha sido explotado al máximo, por en algunos casos escasa fertilización. Los años de muchas lluvias también ocasionan una importante pérdida de nitrógeno por lixiviación, digamos, por dilución en la gran masa de agua que hay en el perfil de suelo, y eso ha hecho que se vieran limitantes nutricionales, especialmente de nitrógeno, ¿no es cierto?, que es el elemento que ha requerido mayores cantidades. Pero de todas maneras no está ahí el problema, digamos, y los rendimientos han sido muy buenos, digamos. Y algo similar esperamos para la campaña siguiente, donde se espera, digamos, ¿no?, que el fenómeno del Niño se reitere. Estamos empezando la campaña, digamos, con perfiles que van a estar bastante cargados, hemos tenido una lluvia bastante general,
que ha recompuesto, digamos, nosotros los niveles de humedad y, digamos, podemos decir desde lo productivo, desde lo ambiental, realmente nosotros están dadas las condiciones para que sea otro año de buenos rendimientos. Esperemos que el contexto no determine una caída demasiado importante en lo que es la superficie, ¿no es cierto? Que es un poco la gran incertidumbre que hay alrededor del sistema productivo. ¿Cuál sería el consejo para el productor, digamos, para que encare esta campaña desde el punto de vista productivo? Uno tiene un escenario de año con buenas precipitaciones, una perspectiva de rendimiento muy alta y bueno, el cultivo de maíz tiene toda una tecnología que hace que sin duda de los rendimientos, digamos, no lo van a dejar de acompañar. La cuestión es, digamos, es tratar de cerrar, digamos, algún tipo de ecuación económica como para que eso pueda ser viable y competitivo. Yo creo que, digamos, una alternativa que le estamos viendo al maíz es el caso de tratar de intensificar la rotación en nuestra región, digamos, por ejemplo, el maíz hecho como doble cultivo, muchas veces después de legumbres, de lenteja, de arveja, es una manera, ¿no es cierto?, de agregar valor, de hacer una doble producción que nos da quizá una doble chance de aprovechar mejor la campaña y que no tenga que sobrellevar por sí solo el costo del alquiler, el costo de toda una campaña. Y otra cosa que hacia futuro le vemos con muchas oportunidades, ¿no es cierto?, de desarrollo del maíz, es con el agregado de valor, ¿no es cierto?, que realmente permite reducir los costos de comercialización y es, creo que, lo que a futuro nos va a permitir sostener un buen nivel de demanda y que el maíz pueda desarrollarse en todas las regiones. Otra alternativa que se está viendo con un desarrollo creciente es digamos, el pensar en que el maíz es un sistema muy amplio y que uno lo piensa siempre como el maíz transgénico convencional, como el cultivo de maíz, pero hoy también tenemos alternativas como por ejemplo los maíces pop, los maíces colorados, que tienen un precio más alto y eso hoy con un costo de comercialización muy elevados realmente ayuda a tener una mejor rentabilidad. Generalmente esos cultivos especiales sufren más en condiciones de estrés hídrico, pero cuando hay una campaña lluviosa dan una oportunidad, digamos, ¿no? Entonces también son unas alternativas que el productor debe evaluar y que posiblemente digamos, contribuyan a que la superficie de maíz se sostenga en una campaña difícil. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que pasó en la semana con las noticias. Hubo novedades en el tema de alquileres, está empezando una nueva campaña y los alquileres están cotizando a la baja. También hay datos de exportaciones, el tema de los tambos y mercados internacionales. Vamos a comenzar con los alquileres. ¿Qué está pasando con los alquileres? En la zona núcleo pampeana, los acuerdos de arrendamiento agrícola registraron un ajuste bajista de entre 1 a 3 quintales por hectárea de soja, en comparación al año pasado. ¿Las bajas de qué dependen? Dependen de la escala, de la aptitud del campo y la confianza a largo plazo entre las partes que establecen este acuerdo. En zonas con historiales de rinde más erráticos, como puede ser las zonas extrapampeanas, se registraron 3 tipos de acuerdos de alquiler. Con quintales de hectáreas soja fijos, con bajas respecto a 2014 también, ¿no? Algunos de estos mismos contratos con adicionales según rinde finales y en algunos casos según la escala de precios de cosecha. Y también hubo acuerdos a porcentaje. Esto es más o menos lo que está pasando con el tema de los alquileres. ¿Cuál es la constante en los alquileres? ¿Qué es lo que se está viendo? Que estos contratos se están negociando con el precio de la soja mayo del mercado a término 2016, o sea, del MATBA, la soja mayo 2016. Y también se está estableciendo el tema de los plazos de pago frente a la falta de efectivo. En cuanto a las exportaciones, porque no todas son malas noticias en el campo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mostró el liderazgo argentino en posiciones de avanzada en el mercado mundial de granos, aceite y subproductos. Según el USDA, Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja, con 27,8 millones de toneladas. El primer exportador mundial de aceite de soja, con 4,7 millones de toneladas. Primer productor del mundo en biodiesel, con base de aceite de soja en 2,58 millones de toneladas. El tercer productor mundial de soja, con 60,8 millones de toneladas, que fue lo que se registró en la última cosecha. Y el tercer exportador mundial de harina de girasol, con 300.000 toneladas. Lo bueno de esto es que no solamente se ve posiciones de avanzada en lo que es la producción primaria, sino también en el agregado de valor. Ahora vamos a pasar a los tambos. ¿Qué pasa con los tambos? Los tambos se encuentran en crisis y de acuerdo a lo que se informó en el Senado de la Nación, donde se llevó a cabo un encuentro, y hubo una jornada donde se exhibieron algunos números que están mostrando el momento crítico que pasa este sector. De acuerdo a este informe, la Argentina perdió en los últimos 13 años un tambo por día, ¿sí? Así como lo escuchan, un tambo por día.
Desde el año 2002, puntualmente, dejaron de funcionar 4.903 establecimientos, según este informe. Además, desde el año 1999 se produce la misma cantidad de leche, unos 10.000 millones de litros anuales. Los productores están cada vez más endeudados, como si no fuera complicado el panorama, también están con muchas deudas. Y solo en los últimos 5 años su deuda pasó, la deuda global, ¿no?, de todos estos productores, de 579 millones de pesos a 2.259 millones de pesos. Esta situación contrasta con lo que es la agricultura, porque si vemos la agricultura, en esos años, estamos hablando finales de los 90, principios del 2000, se hacían, por ejemplo, 26 millones de toneladas de soja y 15 millones de toneladas de maíz. Hoy se hacen 60 millones de toneladas de soja, como decíamos recién, y unos 30 millones de toneladas. Más allá de la situación crítica que atraviesa el tambo, también una realidad que la ganadería, tanto de carne como de leche, ha ido perdiendo terreno frente a la agricultura. Por ejemplo, lo que es ganadería se perdieron, de carne, ¿no? Se perdieron 12 millones de hectáreas del año 94 a la fecha. Ese también es un dato a tener en cuenta más allá de la coyuntura económica. Ahora también vamos a hablar, por último, de los mercados internacionales. ¿Qué pasó en Chicago? Hubo un cierre de semana mixto. El tema de los futuros de trigo exhibieron subas, productos de compras técnicas. En maíz, los futuros de maíz registraron ganancia entre compras de fondos y la suba de los metales preciosos. En soja continúan operando con pérdidas, es uno de los cultivos que más se está notando las pérdidas ante las buenas condiciones climáticas para el desarrollo de la soja en los Estados Unidos. Lo que hay que tener en cuenta ahora es que está avanzando la cosecha de maíz en Estados Unidos y se prevé una mega cosecha, una cosecha muy grande de unos 354 millones de toneladas. Tengamos en cuenta que Estados Unidos es el primer productor mundial de maíz. ¿Y por qué decimos esto de los 354 millones de toneladas? Porque al haber mayor stock, esto va a deprimir seguramente los precios, pero bueno, va a haber que esperar a que avance la cosecha en Estados Unidos. Puntualmente, la cosecha hasta este momento basó un 68% de la superficie sembrada. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que prometimos al principio, la ficha técnica de maquinaria. Hablamos de un fierro con blanco, verde, seguramente están pensando en una multinacional alemana que empieza con la letra C, pero no, estamos hablando de Metal For, habíamos dicho con acento cordobés. Vamos a exhibir un clásico en este caso, porque hablamos que vamos a tener novedades, clásicos y retros. Hoy vamos a hablar de un clásico, que es la cosechadora Metal For Axial 1475. ¿Qué tiene de particular esta máquina? Fue una de las primeras cosechadoras axiales que se vio en el país. Es un clásico de la industria nacional. Esta máquina se hace en Noetinger, en la localidad cordobesa de Noetinger, en Córdoba, y es una máquina de la clase 7, es una de las más comunes. Clase 7 estamos hablando de una máquina de 350 HP, equipada con un motor Scania DC9 y 1900 revoluciones por minuto de régimen nominal. Tiene una tolva de granos de unos 10.000 litros de capacidad y está provista de dobles sinfines barredores para su vaciado. Esta máquina puede vaciar 4.800 litros por minuto, o sea que en unos 2 minutos y medio esta máquina ya pasa todo su contenido a las tolvas autodescargables. Tiene un sistema de trilla de rotor único ubicado longitudinalmente. Tiene una cabina confortable, porque no todo es técnica, también el operador tiene que ir cómodo. Tiene una cabina confortable que tiene aire acondicionado y calefacción, y tiene un opcional para el caso de aquellos productores que trabajan con componentes de agricultura precisa, de incorporar monitor de rendimiento, de humedad y mapeo para los usuarios, como decíamos, que tienen un perfil de agricultura de precisión. La plataforma de corte flexible es de unos 30 pies de ancho, más o menos unos 9 metros, y tiene un tubo de descarga de 7,4 metros. Así que, como decíamos, esta es una de las primeras máquinas axiales que salió, y ahora Metal For ha completado esta línea con una máquina que tiene 375 caballos de fuerza. Una cosita que nos olvidamos decir, esta máquina tiene 350 HP y al momento de descargar la tolva por gestión electrónica agrega unos 20 HP más, por lo que tiene una potencia de 370 HP. Así que bueno, este ha sido el repaso del primer clásico de fierros aquí en QM Agro. Ahora en QM Agro vamos a hablar de agricultura familiar. Y para eso está en el piso el diputado por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, el diputado Gustavo Di Marcio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, todo tranquilo. Vamos a hablar un poco de agricultura familiar hoy y justamente vamos a referirnos al evento que se produjo este pasado martes con el tema de la ley 27.118 de reparación de la agricultura familiar. Hubo un evento doble, por un lado paneles y exposiciones en la Cámara de Diputados y ferias en la Plaza San Martín. Contanos un poco, Gustavo, quién estuvo y qué fue lo que se estuvo hablando en los paneles. Bueno, fue en el marco, esa jornada se hizo en el marco de un proyecto que presentamos con la diputada Cubría, el diputado Fernando Navarro,
y otros diputados para que la provincia de Buenos Aires pueda adherir a la Ley Nacional 27.118 de la reparación histórica de la agricultura familiar. Y en ese marco, bueno, fue una jornada de distintos paneles de organizaciones que trabajan día a día construyendo la soberanía alimentaria desde la agricultura familiar, organizaciones que se han ido construyendo al calor de estos años de recuperación del trabajo y del derecho, que agrupa concretamente a distintos espacios de la horticultura, de la ganadería, de distintos espacios que tienen que ver con la ruralidad familiar. Y esto, bueno, fue una jornada de todo un día de debate, con exposiciones de distintos actores de la agricultura familiar y a la vez una manifestación de esa producción que se hizo en Plaza San Martín, donde desde los viñateros de la costa, con sus productos, desde el cordón hortícola de La Plata y otras, Mar del Plata y otras grandes ciudades que tenemos estos cordones hortícolas, donde justamente la producción está organizada y es producida por agricultores familiares, pudieron mostrar también su producción y plantear, ¿no es cierto?, este debate de por qué no solo la provincia de Buenos Aires tiene que adherir a esta ley nacional de reparación histórica de la agricultura familiar, sino también un debate que tiene que ver con volver al campo, ¿no? O sea, volver a construir una ruralidad donde hoy la Argentina tiene apenas 250.000 productores de la agricultura familiar y la idea y la propuesta es a construir 1 millón de unidades productivas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que sobre esa perspectiva y ese desafío que tiene múltiples miradas, ¿no es cierto?, y beneficios, no solo del arraigo, ¿no es cierto?, de nuestro campo y de nuestros productores, evitar el permanente desarraigo que a veces se da hacia los conurbanos de las grandes ciudades, donde se abandona la ruralidad, con todo lo que eso implica, ¿no?, y los desafíos que tenemos alrededor de esa temática tan importante. Imagino que, bueno, estando en La Plata habrá habido una fuerte presencia de lo que es producción de floricultura y horticultura. Claro, bueno, nosotros en La Plata, en el caso de nuestra región, tenemos el cordón hortícola y frutícola más grande de la Argentina, donde centralmente ese trabajo, la idea que desde esta ley también se promueva el trabajo con derechos, ¿no es cierto?, que hay grandes sectores de trabajadores que todavía no pueden construir un piso de derechos donde hablamos desde una obra social, un aporte para la jubilación, y bueno, todas esas organizaciones que se han venido construyendo al calor de estos años van por la recuperación de derechos y esta ley nacional viene a acompañar esa organización de los productores de la agricultura familiar para terminar de construir esos derechos, ¿no? A nivel nacional, Gustavo, ¿hay provincias que ya han adherido a esta ley? ¿O se La ley, bueno, también fue promulgada recientemente, así que este año, así que están todas las organizaciones del país de la agricultura familiar y de organizaciones campesinas trabajando en las legislaturas provinciales para que se adhieran los tiempos y forma que después lleva a cada tratamiento de este tipo de leyes a nivel provincial que pasan por un circuito de comisiones y de tratamiento para luego ya promulgar la adhesión, que es lo que pide la ley nacional, que las provincias adhieran para poder implementarla como una ley en el caso ya la provincia, en este caso en la provincia nuestra de Buenos Aires. Pero sí, se están trabajando en casi todas las provincias para que se dé la adhesión. ¿Y qué figuras estuvieron? Sé que estuvo el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico. ¿Quiénes más estuvieron? Bueno, sí, en el caso de la jornada que hablábamos del martes, la apertura la hizo el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, que de alguna manera es quien ha promovido y quien ha construido, como él dice, ese puente con las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, que son los que realmente construyeron la ley, que son los que realmente pelearon por toda esta cuestión, y fue acompañado en representación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por el ministro de Asuntos Agrarios, el ingeniero Rodríguez, así que entre otros, ¿no es cierto?, que fueron los que hicieron la apertura de la jornada. Claro, y se está viendo que el gobierno nacional el tema de la agricultura familiar es una prioridad, porque antes era subsecretaría de Agricultura Familiar y ahora tiene el rango de secretaría, así que eso le da un poco más de alcance y puede trabajar de mejor manera.
Sí, tiene que ver con esto que decíamos hubo un proceso de devastación, obviamente, de las producciones regionales. Hubo un avance muy grande de sectores del agronegocio concentrado que fueron despojando de muchas tierras a los sectores de la agricultura familiar, y nosotros creemos que esta ley viene a poner, por eso es de reparación histórica, porque viene a poner desde el Estado un equilibrio en la necesidad de tener un agronegocio, en todo caso tecnificado, de alta tecnificación y de alta productividad, y también poder convivir para que cada campesino, para que cada agricultor familiar pueda construir su futuro sobre la base sustentable. O sea, esto implica el Estado, obviamente, articulando estas políticas para no dejar librado al mercado solamente esta situación, que lo que ha sucedido cuando uno dejó librado al mercado eso es la expulsión de millones de campesinos hacia los conurbanos. Y lo que tenemos es hoy una realidad de muchos años de políticas neoliberales en ese sentido, donde justamente economías regionales se debilitaron, el campo se despobló, perdimos toda esa situación, y bueno, es empezar a reparar eso, y por eso el desafío y la perspectiva de tener 1 millón de familias con unidades productivas. O sea, esto sería un retorno a lo que es las raíces en el campo y de una forma sustentable y a pequeña escala, en cierta manera. Claro, son obviamente unidades productivas familiares, arraigadas en nuestro campo, en todo nuestro interior profundo, con toda la diversidad de producción que tiene la agricultura familiar. Hablamos hasta de pesca artesanal, sí, ¿no es cierto? Hablamos de producción de caprinos, hablamos de producción de producciones inclusive poco convencionales, de frutas finas. Claro, que está fuera del gran circuito comercial. Exactamente, y que eso, digo, la Argentina tiene un desafío grande en términos de producir alimentos desde la concepción de la soberanía alimentaria, no solo para nuestro país, por la capacidad que tenemos de grandes extensiones de tierra, sino para toda Latinoamérica. Entonces, en esa perspectiva, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer juntos, colectivamente, priorizando esto que dice Emilio Pérsico, que es muy importante, priorizando a la familia, priorizando al hombre. Esta es una ley que pone en el centro, en el caso de la agricultura, al productor, al agricultor familiar, no la ley de la cereza o la ley de la leche, sino es la ley donde ponemos el acento, se ha construido desde poner el acento en el ser humano, que es el que construye la riqueza y para quien el Estado debe armonizar políticas donde no sea el mercado el que después, lamentablemente, arrasa, ¿no es cierto?, con estas posibilidades de tener al hombre como centro de la política. Y bueno, es una reparación en esa dirección. Claro, Gustavo, en cierta manera, para ir cerrando ya, es una forma de tener en cuenta al hombre, no solamente porque acá se tiene mucho en cuenta el commodity, el producto, la rentabilidad, pero sino tener en cuenta al factor humano, al fin y al cabo. Claro, porque hace a la viabilidad del país y a la posibilidad de construir un país con todos adentro, como dice Cristina, ¿no es cierto?, nuestra presidenta. En esa dirección va esta ley también, por eso se ha tenido una política de Estado de pasarlo a rango de Secretaría Nacional dentro del Ministerio. La ley contempla casi todos los aspectos de lo que hacen a la reparación histórica del sector, y a la vez hace viable la construcción de un país donde se arraigue el campesino a su tierra, donde pueda construir su futuro, su familia, y no tenga que verse despojado del trabajo y terminar en los conurbanos, ¿no es cierto?, muchas veces siendo parte de asentamientos y buscando otro tipo de trabajos porque fue despojado de su trabajo original de su familia, ¿no es cierto?, donde fue en su historia de construcción fue despojado desde allí. Por eso viene esto, como decía, ¿no?, a buscar un equilibrio entre ese sector tecnificado, pero que ocupa muy poca mano de obra, por un lado, y por otro lado poder convivir con hacer rentable productivamente y con un canal de comercialización donde el Estado también ayude para que toda esa producción
se multiplique en términos de construir más justicia social. Está bien, Gustavo, muy claro el testimonio y bueno, muchas gracias por estar acá en QM Agro. Gracias a ustedes, buenos días. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy en este sábado. Esperemos que hayan disfrutado mucho este programa. Tuvimos de todo, como dijimos, maquinaria, maíz, agricultura familiar y noticias. Así que bueno, muchas gracias por compartir la pantalla con nosotros y los esperamos el próximo sábado.